Desde las 7 de la mañana y hasta las 12:20 les vamos a acompañar a todos los oyentes aquí en Más de Uno, en todas las emisoras de Onda Cero, en este martes, en este 20 de agosto de 2024, en Chicago, en el United Center. Ha dado comienzo esta madrugada la convención demócrata, o sea que cierra la etapa de Joe Biden como líder demócrata. Biden, al que hemos visto esta noche en un escenario muy emocionado, con lágrimas en los ojos, mientras los asistentes coreaban, lo diré bien, coreaban, "Te amamos, Joe". Biden le ha pasado el testigo a Kamala Harris para preservar la democracia. Ha dicho de su sucesora que fue su mejor elección. Ha dicho que ama su trabajo, pero que lo supera el amor por su país. Por sorpresa, Kamala Harris ha intervenido para elogiar al presidente, agradeciendo su labor política y su liderazgo histórico. Ha animado a los asistentes a votar para derrotar a Trump. When we fight, we win. Cuando luchamos, ganamos. Es el nuevo Yes We Can de Obama. También ha asistido la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, animando este lunes a la vicepresidenta Kamala a romper el techo de cristal en un emotivo discurso donde englobó la campaña actual en la historia de la lucha feminista en Estados Unidos. El mayor riesgo de la convención era que quienes critican la política de la administración Biden sobre Israel acapararan demasiado protagonismo por las manifestaciones convocadas en los exteriores del United Center, ya que en Chicago está viviendo una de las mayores comunidades palestinas en Estados Unidos. Por eso los periódicos españoles hoy destacan: ABC, los pro-palestinos rodean la convención demócrata y aguan la fiesta de Harris. La Vanguardia, Gaza se cuela en la proclamación de Harris. O el periódico de Cataluña, Kamala bajo la sombra de Gaza. Cuenta el diario el Chicago Tribune que la movilización no ha alcanzado las decenas de miles de manifestantes que esperaban. Entre tanto, aquí en nuestro país, ayer se volvió a reunir el Consejo General del Poder Judicial. Aprobaron 112 acuerdos sobre diversos asuntos ordinarios. ¿Y cuándo será la próxima reunión? A principios de septiembre. Sin embargo, no parece que haya acuerdo para elegir al presidente del Consejo, y además el llamado bloque progresista del CGPJ rechazó aprobar una declaración en defensa de la independencia judicial. El editorial del Español, El Rugido del León, dice hoy que los juristas no pueden seguir comportándose como los políticos, aunque el nuevo Consejo comenzó con buena sintonía, al menos entre sus miembros. Puede decirse que hoy por hoy la polarización que afecta a nuestra política se ha trasladado también a la justicia. Cuenta hoy en La Razón Paco Maruenda que los tentáculos del presidente del Constitucional se extienden por la judicatura, aunque los llamados progresistas sean una minoría, y por ello quieren colocar a Pilar Teso al frente del CGPJ. El editorial del ABC va en esa misma línea. Dice que la negativa de los vocales a salir del paso de las críticas contra los jueces es muy reveladora de cómo la polarización que reinaba en el Congreso se ha trasladado hasta este organismo. La columna de Ignacio Camacho de este diario aborda el bloqueo en la elección de un presidente o presidenta y cita la canción de Sabina: "Todos menos tú". Cualquiera menos Pablo Lucas, dice el autor, que es la consigna que el gobierno ha dado a los vocales del Poder Judicial bajo su influencia y o obediencia. Antes prefieren el bloqueo. Cuenta hoy El Mundo que Feijóo acelera al 6 de septiembre la cumbre con sus varones. Un desafío histórico al marco constitucional. El líder del PP ha citado a todos sus líderes territoriales para unificar posturas sobre la reforma de la financiación autonómica y contra el cupo catalán pactado. Génova quiere evitar divisiones. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, comunicó la cita a los varones este fin de semana en una carta en la que describe el acuerdo entre el PSC y Esquerra como un desafío histórico a su marco constitucional y una reforma bilateral que rompe el sistema de financiación autonómica. Ayer, la vicesecretaria nacional de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del PP, Ana Alòs, decía, como viene defendiendo ya últimamente el PP, que se trata de hacer un frente común contra la discriminación, contra esta desigualdad de los españoles. Es que lo que está en juego es el estado de bienestar y la ruptura directamente, la derogación de nuestra Constitución. Porque lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido comprar, aceptar el negocio de los independentistas. Ellos se quedan con los ingresos y reparten las deudas. Cuento en La Vanguardia que Feijóo está preparando para septiembre una auténtica ofensiva de desgaste contra Sánchez. Ha solicitado la comparecencia de los ministros de Exteriores, de Transporte, de Hacienda, de Educación, además del presidente del Gobierno. No se queda ahí, porque el PP
exige el cese de los ministros de Interior y de Defensa, de Marlaska y de Robles, por haber facilitado la huida de Puigdemont. El juez Juan Carlos Peinado ha retomado este lunes su actividad en el caso que investiga Begoña Gómez, la mujer del presidente. Ha citado a declarar como testigos para el próximo lunes a 2 empresarios que impulsaron la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de los responsables de 2 empresas que participaron en la financiación de dicha cátedra: el subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simó, y el consejero delegado de Reales Seguros, Ignacio Mariscal. En pleno intercambio de acusaciones por corrupción entre populares y socialistas, cuenta El Español que, según fuentes de Ferraz, el PSOE amenaza con citar a la hermana de Alberto Núñez Feijóo, a Micaela Núñez, y a su cuñado por los contratos con la Xunta de Galicia durante la pandemia, si antes no ofrecen explicaciones motu propio. Aseguran que hay una comisión constituida para investigar esos contratos, en referencia a la comisión de investigación de la Cámara Baja, y que todo dependerá de las explicaciones que den. Hoy, por cierto, se cumple 1 año desde que la selección femenina de fútbol se alzara con el Mundial disputado en Australia y Nueva Zelanda, tras ganar a Inglaterra. Así lo contaban nuestros compañeros de Radio Estadio. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡España es campeona del mundo! ¡España es campeona del mundo! ¡España es campeona del mundo! Hace hoy un análisis El País de estos 365 días que han transcurrido, el año en el que la mujer revolucionó el fútbol. En menos de una década, el equipo pasó del ostracismo futbolístico al mayor éxito de su historia, con una victoria que lo cambió todo. Por un lado, los ceses que hubo en la directiva tras el polémico beso de Rubiales y los cambios en la organización que reclamaron las jugadoras, pero sobre todo, el triunfo en Sydney impulsó el fútbol femenino y situó a la selección femenina española donde debe, en la élite. Miguel Ondarreta, Más de Uno, Donde Alsina. Ocho y 39, 7 y 39 en Canarias. Tiempo ya para la tertulia Más de Uno. Tiempo para saludar a John Muller. Hola John, hola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tony Bolaño, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, por ahí te escucho. Oye, ¿habéis podido echar un vistazo, escuchar un poquito al menos los discursos esta madrugada en el primer día? Van a ser 4, de convención demócrata con protagonismo, que va a ser fugaz. Leían alguna crónica de Joe Biden, Muller. Sí, bueno, estaba precisamente repasando su intervención y viendo el fact-checking que le ha hecho el New York Times, que no es un diario que pueda considerarse crítico o enemigo de Biden. Y bueno, pues todo es las afirmaciones que hizo sobre Trump. Quiere cortar la seguridad social, el Medicare, creó la deuda más grande de la historia en Estados Unidos, y todo lo que pone el New York Times al lado: esto es engañoso, esto es falso, esto necesita contexto, estoy muy sorprendido porque el análisis del discurso de Biden es durísimo, y sobre todo cuando el Partido Demócrata se ha dedicado a crear la imagen de que Donald Trump no dice más que mentiras, pues que aquí haya 20 mentiras distintas y engaños y medias verdades en el discurso de Biden es muy llamativo. Por lo demás, él lo que ha hecho es esto que están diciendo los americanos, citando a Kennedy, de pasar la antorcha a Kamala. Y creo que una de las cosas más interesantes que ha habido es el discurso de Alexandra Ocasio-Cortez, que se ha convertido de la niña extramuros del Partido Demócrata, la mujer que hiperradical, que tiraba del partido hacia la izquierda. Ha caído al establishment, es lo que están destacando. Claro, ha entrado en el establishment, pero ha hecho un discurso que realmente es para tirarse de los pelos, porque dice, Kamala Harris será buena para la clase obrera, porque ella es de la clase obrera. Bueno, pues si la hija de una científica importante que lucha contra el cáncer de mama y de un economista, por mucho que uno sea india y el otro jamaicano, son de la clase obrera, pues tío, yo soy Miss Universe. Mira, os voy a poner unos fragmentos para aquellos que no hayan podido escuchar, porque esto ha sido muy tarde. Están celebrando la convención demócrata en Chicago, son 7 horas menos, al otro lado del Atlántico. Y esto acababa más o menos como a las 6 de la mañana, hora peninsular. Decíamos que el plato fuerte hoy era la presencia de Joe Biden,
que desde luego a un mes vista no figuraba en ningún guión que él fuera el que iba a estar prácticamente como telonero de la convención, sino que él estaba llamado a clausurarla, ¿no? 4 días después, pero no, hoy le toca ceder el testigo simbólico y de hecho haya aparecido también en el escenario Kamala Harris. Bueno, vamos a escuchar algunos de los fragmentos de las cosas que ha dicho Joe Biden, al que se le ha visto, y seguramente si echan un vistazo a las imágenes hoy en las televisiones, verán ese momento en el que Joe Biden aparece con un pañuelo muy emocionado, después también acompañado por sus familiares, pues despidiéndose y de paso también, pues reivindicando su propio legado. América, te he dado lo mejor de mí. He cometido muchos errores a lo largo de mi carrera, pero te he dado lo mejor de mí. Bueno, y también ha tenido tiempo para agradecer, para dar las gracias después de todos estos años de servicio en distintas responsabilidades ahí en Estados Unidos. Durante 50 años entregué mi corazón y mi alma a nuestra nación. Era demasiado joven para estar en el Senado y ahora demasiado viejo para seguir como presidente. Pero espero que sepáis lo agradecido que os estoy a todos. Paco, te veo emocionado. Me parto de la risa, ¿no? Es que está muy bien lo último. Se dice un mediocre senador, ¿no? Es decir, que por esas casualidades del destino acaba convirtiéndose en presidente de Estados Unidos. Eso es lo que sería la vida del increíble Joe Biden, porque escuchaba a Kamala Harris, ¿no? Y decía así como una película, una serie de Netflix, ¿no? Que todo el mundo conoce, muy divertida, que el otro día empecé a ver y digo, mira, es lo mismo, ¿no? Es decir, el increíble el increíble señor Biden, ¿no? Yo entiendo que la izquierda europea está obsesionada con Trump y está obsesionada con que gane Kamala Harris o quien sea, no importa. Hasta el PP acomplejado no puede decir que quiere que gane Trump porque Trump es el fascismo, es el descendiente de Hitler, de Gengis Khan, de Sila, de todos los males de la humanidad, de Caín, es decir, todo eso es Trump, ¿no? Y tenemos un señor mediocre, exasperantemente mediocre como Biden, ¿no? Un vendedor de coches. Yo siempre que le veo, pues me imagino uno de esos personajes que hemos visto en las películas americanas típicos, ¿no? De sonrisa perfecta y una sonrisa y te vende un coche. Dice, si no le gusta este coche, le tengo este otro y si no este otro, pero no se preocupe, yo le doy un coche, ¿no? El balance de Biden es el balance de Biden, es un balance mediocre, como fue el de Obama. Pero al final, como la prensa es de izquierdas en Estados Unidos, como todo el mundo sabe, pues es muy interesante lo que decía John del tema del New York Times, ¿no? Es decir, porque al final ya la mentira tiene patitas muy cortas. La presidencia de Joe Biden en política internacional, ¿cuál es? Que alguien me lo explique, porque hay una guerra en Ucrania. Hubo una derrota en Afganistán, ya no nos interesa a los europeos, que somos lo más pijo del mundo, y a Afganistán no nos interesa. Eso sí, cada año hacemos un balance. 1 año, 2 años, 3 años de Afganistán, pero las mujeres están allí peor, la economía está hecha un desastre, es corrupción, es drogas, etcétera. Eso es política internacional. La situación con China muy complicada, la situación de la guerra de Ucrania es una evidencia. Es decir, una guerra perdida. Ahora estamos muy contentos porque nos hemos creído que Putin está asustado por lo de Kursk, ¿no? Y que, Kursk a Putin le importa un pepino porque lo va a recuperar dentro de 4 días. No hay nada ahí estratégico importante. Hemos salido diciendo, no, hay una central de gas. ¡Oh, qué victoria de Zelensky! Está hecho un campeón, ¿no? Es decir, hombre, a mí me encantaría que Kursk fuera la derrota como fue para Alemania. Como todo el mundo sabe, la gran batalla de tanques donde Zhukov derrotó a los alemanes. Me encantaría que fuera lo mismo. Es decir, que para que quede claro antes que alguien diga, no, es que Maruenda apoya a Putin. No, yo vengo aquí a analizar. Por tanto, la presidencia de Biden ha sido catastrófica, es decir, mediocre. Anodina. ¿Cómo es Biden? Biden es el senador que lo eligieron de vicepresidente porque no molestaba a nadie. Como sabéis, fue elegido senador porque ningún demócrata quería presentarse a esa candidatura y se presentó él y tuvo suerte. Lo mismo que Kamala Harris. Y ahora lo estamos convirtiendo en ha llegado ahora Kamala Harris. Kamala, Dios mío, además tiene un nombre chulo, ¿eh? Es como, mira, otra de las grandes mentiras de la historia, aunque a mí me caía simpático, fue John Fitzgerald Kennedy y Camelot, ¿no? Hijo de un padre corrupto, con vínculos con la mafia, una vida sexual que hoy lo llevarían a la cárcel, ¿no? Por acoso, bueno, de todo lo que te dé la gana lo hizo nuestro amigo Kennedy. Empezó la escalada brutal en Vietnam, pero lo hemos convertido en ese presidente joven, guapo y rico, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Ahora Kamala es, como decía mi buen amigo John,
una mujer de clase obrera. Es que me parto. Mira, para acabar, es como cuando aquí los pijoprogres europeos defendían a John Kerry, ¿no? Digo, hombre, está bien, casado con Teresa Haynes, ¿no? Dueña de una fortuna de 5.000 millones de dólares. No está mal. Es otro demócrata de izquierdas. Tony, espero con ansia tu análisis de, no sé si tanto del legado que nos deja Biden o cuanto de la despedida. Le quedan 5 meses al frente de la Casa Blanca. Bueno, igual escribe un epílogo que Paco tiene que rectificar algo, no lo sé. Bueno, seguramente bastante, pero bueno. Es que estoy en shock, ¿no? Por lo que ha dicho Paco, pero bueno, ahora entro en ello. Pero lo que sí quiero desmentir es que John Mueller no es Miss Universo. No lo es, ¿eh? O sea, eso ya os digo que no, y además estoy convencidísimo. Y hombre, John, seguramente los mítines no son los mejores momentos, y el New York Times le ha zumbado una manita de tortas al señor Biden, y con razón. Pero para todos, ¿eh? Sí, pero claro, es que después de ver la entrevista que se autohicieron Elon Musk y Donald Trump, pues hombre, apaga y vámonos. Y hombre, la izquierda progre, los pijoprogres no quieren que esté Trump gobernando. Hombre, yo creo que más que los progres, porque hombre, la experiencia de los 4 años de Trump no fueron para tirar cohetes. Recordaros que dejó a la OTAN en jaque y bueno, nos pilló como nos pilló luego cuando pasó lo de Ucrania. ¿Qué pasaría en Ucrania si gobierna Trump? Ostras, pues hay una alianza entre Putin y Trump, vamos, Zelensky lo tiene chungo. Con China, ya vimos lo que pasó cuando gobernaba Trump, el enfrentamiento económico en aquel momento fue bastante tenso y duro. Bueno, no sé qué consecuencias mundiales podría tener, y más cuando estamos los europeos, digamos, haciendo figa, como diríamos aquí en Cataluña, porque Alemania, la gran locomotora, está gripada y no hay manera de avanzar. Hombre, y Paco, Biden tuvo suerte. Hombre, tuvo tanta suerte como que ganó unas elecciones. Pocas coñas. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio. Yo lo que sí tengo mis dudas es que Kamala Harris pueda, digamos, dar la vuelta de tuerca. Hasta hace muy poco tiempo las encuestas daban triunfador a Trump sin bajarse del autobús. Ahora Trump está un poco con el paso cambiado porque, bueno, Kamala Harris está en la cresta de la ola. Vamos a asistir a un spot publicitario que va a durar 4 días permanentemente con la cumbre de Chicago, pero tiene que sacudirse 2 elementos importantes, Kamala Harris. Una, la izquierda del Partido Demócrata, que está mosqueada con la situación de Gaza. Ahí un acuerdo en Gaza sería, digamos, el as en la manga para los demócratas de cara a estas elecciones. Y si no llega este acuerdo de paz, con lo cual continuará la guerra, cuidado con la izquierda del Partido Demócrata, que se puede quedar en casa, aunque bueno, me imagino que al final entre Kamala Harris y Trump lo van a tener fácil. Pero yo creo que la gran losa es que es mujer y es afroamericana. Eso es complicado. Y hombre, decir patochadas como de que es de la clase obrera, ahí coincido con mis compañeros que no ayudan, pero el gran problema es ese, es mujer y afroamericana, y eso en un país donde el machismo que impulsa una parte de la política estadounidense, cuidado. Cuidado. Pero ¿tú crees realmente que el ser mujer le penaliza? Porque con Hillary Clinton lo que no acabaron de entender los demócratas es que no empatizaba nada con la clase media de Estados Unidos. Bueno, no empatizaba y luego ganó las elecciones, pero perdió los estados clave. O sea, esto al final, acordaros que tuvo 3 millones de votos más. Sí, voto popular superó. Con lo cual, bueno, ahí hay que trabajarse bien los estados. Es buena noticia que en algunos estados clave se haya dado vuelta en las encuestas, pero bueno, de aquí a noviembre veremos cómo los 2 grandes partidos van a orquestar una campaña durísima, porque es verdad que ahora Trump está un poco con el paso cambiado y aparte de las cosas que habitualmente dice, no está entrando en otros caladeros, y veremos el debate. El debate sí que va a ser muy significativo, porque se lo va a ver muchísima gente y la repercusión mediática será fundamental. Fíjate que creo que Trump no solo está con el paso cambiado, pasan cuestiones más importantes en la campaña de Trump y en torno a la figura de Trump.
Primero, hay un sector de la derecha que está muy, muy molesto porque Trump ha mandado al carajo el famoso programa de Heritage Foundation de 2025, donde había muchas ideas que para los liberales y para los los conservadores más radicales, muchas ideas que, por ejemplo, jugaban perfectamente con la concepción de Milley en este mundo, ¿no? Y entonces ese sector está molesto porque se ha abandonado ese programa que Trump no ha querido asumir. Por otro lado, Trump está jugando como... él tenía una gracia en 2016 y que era un candidato del que no se esperaba nada. Con lo cual todo lo que ocurrió en torno a él fue una sorpresa. Incluso su carácter impredecible que se esperaba. Hoy ya lo conocemos. Y este asunto es muy importante porque él también está como actuando prisionero de la noción de valor que tiene la presidencia de Estados Unidos que él podría conquistar. Mientras en 2016 él jugaba pensando que lo puedo ganar o no lo puedo ganar, pero le daba igual, con lo cual era auténtico y original ante el elector, ante el votante norteamericano, ahora juega como lastrado por el temor de a ver si voy a perder lo que están todos diciendo que voy a ganar. Y entonces eso genera una dinámica en la que ni soy auténtico a la hora de hablar del aborto porque ahora sé que me conviene decir que esto pase al control de los estados, pero no me conviene enajenarme la simpatía de las mujeres, me conviene, y luego lo segundo es que su vicepresidente no le ha aportado nada. Entonces, eso es verdad. Hay muchas cuestiones que están pesando en la campaña de Trump y yo estoy empezando a ver a gente que ayer decía convencidísima de que Trump ganaba de calle, empezando a decir, oye, no lo tengo tan claro. Sí, no le ha aportado nada porque J.D. Vance es un clon de Trump, entonces no hay figuras complementarias, ¿no? Es bueno que no nos creamos las mentiras ni de demócratas ni de republicanos. Es bueno, digo, como planteamiento, ¿no? Porque las cosas, como todo, en un país que es más grande que Europa, no lo olvidemos, en tamaño y en población, o estará por igual en población, y que es la primera potencia del mundo, es muy complicado. Y es tan complicado que la diversidad, como sabéis todos, es muy grande, ¿no? Entonces, dar por derrotado a Trump yo creo que es un error notable, porque una buena parte de la población americana, y eso me lo decía un experto más que ha vivido allí, que se lo conoce muy bien y que tiene los elementos de juicio, decía, mira, un diplomático, digo, ten en cuenta una cosa, que muchos americanos vivían mejor en la época de Trump, tenían más dinero en su bolsillo, y eso es un elemento que no tienes que perder de vista. Es cierto que el peor enemigo de Trump es el propio Trump, que su fuerza, ¿no? Le pasa como a Sánchez, os lo conté el otro día, me decía un amigo de Sánchez, dice, mira, la fuerza de Sánchez es su debilidad, es su falta de empatía, pues lo mismo, ¿no? La fuerza de Trump y es su propia debilidad es ese carácter, ese bravucón. Luego no pasa nada, porque claro, os quiero recordar que con Biden el mundo anda en guerras, ¿no? En la época de Trump, que es un personaje que a mí no me gusta nada, lo he dicho muchas veces. Pero ese Trump que era un Trump impredecible. Sí, el Trump de ahora, que ya lo conocemos, ya todo el mundo le ha tomado el peso y le ha cogido las cosquillas. Sí, pero mira, todo el mundo ha tomado el peso, pero AMLO, que es uno de los tíos más chulos de Centroamérica y de América, arrodilladito. Xi Jinping, tranquilito, es decir, no hacía nada. Es más, Xi Jinping... No, Xi Jinping, digo el presidente chino, ¿no? El otro, el coreano, tampoco muchas veces, es decir, porque hay una cuestión, los chulos de patio y de colegio, es decir, has de saber cómo son, ¿no? Entonces, una vez que ya sabes cómo es un chulo como el Kim Il-jung, como AMLO y toda esta gentucilla, pues has de saber cómo son, ya sabes cómo es. Entonces, lo que has de hacer es plantarle cara. Es decir, si cuando AMLO decía tonterías en España hubieran retirado al embajador, hubiera dejado de decir tonterías, ¿no? Pero claro, aquí nos asustamos. Por tanto, yo ya te digo, a priori, te diría que la cosa está muy empatada, muy empatada. Lo de Hillary Clinton era evidente, ¿no? Es decir, que en determinados estados no tragan a la pija de Hillary Rodham Clinton, ¿no? Una mujer que tiene tan poco carácter que su marido hace lo que hace en la Casa Blanca, ¿no? Es decir, es que yo lo del feminismo en este país me asombra. Es decir, una mujer que permite que su marido haga todas las cosas que ha llegado a hacer, lo que sabemos y lo que no sabemos, y que se queda con él por interés. Y entonces resulta que a mí me gusta más, fíjate, para que veas que intento ser objetivo, me gusta mucho más Michelle Obama. Probablemente a mí Michelle Obama, que sí que es negra,
Es decir, pues claro, decimos que Kamala Harris es negra y me da la risa. Digo, ya, no, a ver, vamos a ver. Negra, lo que es negra. Yo tengo una amiga pero vamos a hacerle la prueba racial a Kamala Harris. Me sorprendes, Paco. No, de verdad, cada día me supera la incredulidad. Pensé que lo había visto todo, pero... No, porque mira, yo tengo una amiga que es una médico que estudió en Columbia, que vive en España, negra, ¿no? Y me dice, yo soy azulona, ¿no? Es decir, ellos se lo toman distinto al complejo que tenemos en España. Es decir, Kamala Harris no es negra. Digo porque lo que ella se define, dice, yo soy negra, ¿no? Diciendo que viene esa idea de los pobres, población que fue esclavizada y que estuvo en las plantaciones. No, la que defiende de una plantación es Obama, Michelle Obama. Eso sí que tiene mérito, pero ella, que es una pija como era Obama, hija de un economista del Fondo Monetario Internacional, keniato de Stanford y tal, por favor. Pero bueno, no sé, me sorprende un poco, me imagino que haremos un análisis un poco más de contenido que no de es muy importante de puridad. Ya sí, es importante, pero es un elemento claro. Pero es que es el discurso 100% de Trump, Paco, el que me estás, ¿no? Y de ella, porque ella dice, el que estás haciendo es el discurso 100% Trump, o sea, ahí ahora mismo no he visto ningún análisis es que el discurso de Trump, Miguel, también está dando síntomas de agotamiento y de senectud. Bueno. Fíjate que esta tontería de decir que él es más guapo que Kamala y estas cosas que dijo, que hoy hay un artículo de Rosa Belmonte que es para desgarrarte, y es cuando dice, ¿cómo se le ocurre comparar a Kamala con Melania? No sé, yo ahí me pierdo un poco. Lo único que estamos viendo de los discursos en este caso de Donald Trump son insultos y lo que está en los titulares y en parte de lo que rezuman todas sus intervenciones es, más allá de decir que es una lunática y que está loca porque se ríe de la forma en la que se ríe, bueno, pues por ahí va un poco el sentido de lo que está haciendo Donald Trump, que luego es verdad, y lo hemos comentado aquí también, que en materias como la economía o materias como la inmigración hay una mayoría en la opinión pública de los Estados Unidos que se siente más reconfortado por los posicionamientos del Partido Republicano, y eso también es verdad, Tony. No, a ver, yo creo que Trump está como creo que está desacompasado en estos momentos porque el cambio de liderazgo en el Partido Demócrata pues lo ha dejado un poco en fuera de juego, insisto. Está lanzando los ataques durísimos, pone en duda de que sea americana, juega de que él es más guapo que ella, o sea, con lo cual dices, bueno, pero a ver, Paco, yo una vez un taxista en Miami me dijo que allí tenían todas las tonalidades, hay blancos, menos blancos y negros y menos negros, pero la cosa no quita de que unos sean blancos y los otros sean negros. Si vas a República Dominicana, para ellos los negros no son ellos, son los haitianos. Con lo cual no vamos a entrar en la guerra de las tonalidades. Pero es verdad, y en eso te doy la razón, que no se puede dar nada por hecho. Porque además la peculiaridad del sistema electoral norteamericano, donde tienes que ganar en un estado para como en el tute, hacer un arrastro, llevártelo todo, va a haber un combate hasta el final. Pero es sintomático de que Trump esté en estos momentos en dudas. Yo lo que no tengo claro, John, y eso te lo quería preguntar, si estos sectores más liberales o menos conservadores, ¿tú crees que no van a votar en un momento determinado? O sea, cuando llegue el 4 de noviembre. Yo tengo ahí mis dudas. Yo creo que va a pasar lo mismo que estabas comentando tú respecto del ala más izquierdista. Claro, de los demócratas. Igual. O sea, enfrentados entre lo malo y lo peor, un poco a la francesa, ¿no? Total. Un poco a la segunda vuelta francesa. No, yo insisto que la situación en Gaza va a ser clave en esta campaña electoral. Si consigue Blinken un acuerdo de paz, cuidado que ahí podemos tener, van a repartir nuevas cartas. Y si no consigue un acuerdo de paz y se recrudece la guerra, esas cartas van a estar también encima de la mesa y en este caso creo que van a beneficiar a Trump por el desgaste que le va a representar a la izquierda demócrata. Bueno, por ahí ahora enseguida vamos a hablar de esa otra derivada que está muy presente también, lo que está ocurriendo en Oriente Próximo con la 9ª gira, en este caso ya de Blinken, y está diciendo ya que esta puede ser la definitiva, pero antes vamos a calzarnos con unos Callahan, Begoña. Sí, porque todavía estamos a tiempo de conseguir Callahan favoritos en rebajas. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado, ya saben, para ofrecerte una experiencia única al caminar con tecnología Callahan Adaptation hasta el pie. Fabricado con materiales de máxima calidad, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Pues un minuto pasa de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias. Vamos a hacer un alto y enseguida vamos a hablar de la otra derivada en el tablero internacional, muy pendientes de lo que puede ocurrir en Oriente Próximo, donde se avanzan las negociaciones para una posible tregua, y con lo que pasa también en Estados Unidos, a 2 meses y medio de las elecciones presidenciales. Más de uno en Onda Cero. 3 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí seguimos en Más de Uno, en tertulia con John Muller, con Paco Maruenda y con Tony Bolaño. Os voy a preguntar, y lo veníamos hablando ahora por lo que está pasando en el otro lado. Ahora vamos a hablar de Oriente Próximo, pero también en el Partido Republicano, porque hablabais ahora, y lo decía Tony, ¿no? Tenemos 4 días de spot por delante, ¿no? El jueves va a ser, digamos, el momento en el que Kamala Harris va a pronunciar ese discurso de aceptación, y hasta entonces van a estar subidos en una ola, ¿no? El momentum es el suyo, todo es el viento a favor, las encuestas también están ligeramente dándole la ventaja a la candidata demócrata, pero a partir de ahí es cuando se la juegan, ¿no? En esos 2 meses y medio que quedan, y en ese debate presidencial que va a ser el próximo 10 de septiembre, el único ya que vamos a ver a Kamala Harris frente a Donald Trump. Y yo no sé cómo estáis viendo a Trump, si es más Trump ahora que tiene a otra rival enfrente, o si es menos Trump y está haciendo más caso a sus asesores. Bueno, le habían dicho que bajese un poco el pistón, ¿no?, de los insultos. No parece que lo haya hecho mucho en sus últimas intervenciones. Tony. Bueno, ya conocemos a Trump. Yo creo que él está dolido porque no se esperaba, digamos, que el Partido Demócrata, que estaba tocado y hundido con Biden, porque la debilidad del candidato yo creo que era más que manifiesta, yo creo que el único que no la veía era él, ¿no? Entonces, Kamala Harris ahora está, digamos, en el subidón, en la cresta de la ola. Veremos cuánto dura. Pero esto le ha agriado. O sea, la entrevista con Elon Musk el otro día a mí me pareció casi vomitiva, porque era fake news, una encadenada detrás de otra, con un señor que tiene mucho predicamento porque tiene una red social y es rico, pero poco más. Fíjate que yo me niego a utilizar el término entrevista, que está tan asociado a la eso es verdad, periodística, y hablo la conversación, el diálogo. Tienes razón. ¿Sabes? Porque este fin de semana leía a una profesora de ética que hablaba de ética periodística, que hablaba, que parece de broma que hable de esto, ¿no? Pero que decía la desinformación o las fake news tienen muy poco que ver con el periodismo, porque la mayor parte de la desinformación ni siquiera procede de personas que se dedican a la tarea de informar a la población. Procede de personas que se dedican a la tarea de manipular a la población. ¿Por qué? Para partidos políticos, para empresas, para distintos intereses legítimos, pero su actitud ante el ecosistema informativo es manipular el ecosistema o agrandar determinadas partes del ecosistema ante la opinión pública para que esa opinión pública piense como a ellos les viene bien. Se supone que los periodistas ejercemos una tarea de información para cumplir un derecho humano a la información, y que lo hacemos, bueno, pues con nuestros sesgos, pero desde un espíritu de imparcialidad. Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar entre los periodistas profesionales en esta idea. La desinformación no tiene nada que ver con el periodismo. Y dicho esto, voy a lo que preguntaba Miguel. Hay una cuestión importante que es Oriente Medio. Estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, el desenlace que se consiga ahí, y esto que ha hecho Blinken es importante, ha conseguido que Israel empiece a mostrar una cierta disposición a un alto el fuego en Gaza, que ya sería hora. Vamos a cumplir 1 año de esta tortura, de esta carnicería, que es brutal, ¿no? Pero fíjate que yo creo que esta semana vamos a tener otro acto importante, porque va a hablar Kamala el jueves, pero es que el viernes va a hablar Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, porque empieza precisamente el jueves la reunión famosa de Jackson Hole, que es todos los veranos, ¿no? Y que se hace ahí en las montañas de Wyoming, en un sitio idílico, en un paisaje precioso, y donde esta semana es muy importante porque ya está claro
que después de los últimos datos de empleo en Estados Unidos, la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés, cosa que frustró y que provocó la gran caída bursátil de la semana antepasada, cuando la gente dijo los datos de empleo son malos y la Reserva Federal no baja los tipos de interés, con lo cual no le da alimento a la economía. Bueno, pues ahora Powell probablemente, ahora el misterio es qué discurso va a hacer Powell el viernes, porque ya la duda no es si va a bajar los tipos de interés en la reunión del 17 y 18 de septiembre, sino qué cantidad va a bajar los tipos de interés. O sea, se creía un 0,25, pero es que ahora se está hablando de un 0,50. E incluso, yo te digo una cosa, de aquí al viernes van a empezar a hablar del 0,75 y el mercado no se quedará tranquilo hasta que no vea que se va a concretar. Y entonces es muy interesante y el sesgo que le va a dar Powell, porque probablemente haya otra bajada de tipos en Estados Unidos en diciembre. Y esto va a traer una serie de nuevos problemas. Va a ser feliz a la bolsa durante un tiempo, pero va a complicar muchísimo a Japón, por ejemplo, que va en sentido contrario con los tipos de interés y ha provocado todo tipo de... Los grandes problemas de la caída bursátil de hace de una semana, 2 semanas, ha sido el tema del carry trade en Japón, donde se estaba ganando mucho dinero y mucha gente se endeudó para ganar dinero ahí. Pero también está provocando problemas en los países nórdicos. Nadie lo habla, pero la corona noruega se ha hundido, bueno, un 30 y tantos % en relación al euro y un 37, casi 40% en relación al dólar en la última década. Y eso para Noruega significa que no solo tiene un proceso inflacionario interno, sino que todas sus importaciones son muchísimo más caras. Y bueno, en fin, y en Suecia está pasando una cosa parecida. Entonces, hay muchos movimientos, mareas monetarias que se generan a partir de las decisiones que toma la Reserva Federal, que también vamos a ver. Bueno, y todo esto para llegar al escenario, hablábamos de lo que ocurría hace unas semanas con la caída, ¿no?, encadenada de las bolsas, y aquel día también hablábamos de la inestabilidad en Oriente Próximo, ¿no?, cómo podía afectar. Y hablaba ahora Muller, hablaba de Blinken, que está en su 9ª gira por Oriente Próximo. Hoy está en el Cairo, ayer estuvo 3 horas reunido con Benjamín Netanyahu, desde luego que se conoce muy bien durante todo este tiempo, ha habido sus más y sus menos, pero ahí está Estados Unidos, ahí sigue la venta de armamento y ahí está con el que es el aliado tradicional de Washington. Bueno, antes de llegar a Egipto, comparecía también ante los medios de comunicación Blinken y daba su parecer sobre cómo había ido esa reunión con el primer ministro de Israel. El primer ministro Netanyahu me ha confirmado que Israel acepta la propuesta. Ahora es Hamas quien debe hacer lo mismo. Luego, las partes, con la ayuda de los mediadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar, deberán reunirse y completar el proceso para alcanzar acuerdos claros sobre cómo implementarán los compromisos. Bueno, y ahí está en los detalles el problema ahora, porque Hamas lo que viene diciendo en sus últimos comunicados es que ellos querían el plan inicial tal y como estaba de hace algunos meses, el que puso sobre la mesa Estados Unidos y que implicaba, entre otras cosas, que no hubiese presencia alguna de tropas israelíes en Gaza. El caso es que estamos en la situación en la que estamos, con una amenaza permanente de Irán, de un ataque que no ha llegado a producirse, con la amenaza también permanente de la milicia chiita Hezbollah, diciendo que también van a actuar en represalia por los ataques que han tenido en el suelo libanés, y todo condicionado a que haya o no haya un acuerdo en fechas muy, muy próximas. Vamos, estamos hablando de que se pueda alcanzar de forma casi inminente. ¿Estamos jugándonos realmente, Müller, la última carta en este asunto? Y claro, lo que tú dices es la clave, ¿no? O sea, estamos a la espera, teníamos en el radar la posibilidad de una represalia iraní contra Israel, unida a la acción de Hezbollah en el norte, y claro, esta espera, esta situación de espera hipoteca la respuesta de Hamas, porque Hamas y es la pieza que ahora mismo le falta a Blinken para poder anunciar algo más ambicioso. O sea, él dice que tuvo 3 horas muy constructivas de discusión con Netanyahu, pero no puede anunciar nada por el lado de Hamas, porque Hamas no ha terminado de definirse. Dice que en términos generales coincide con las grandes líneas de la tregua que ha diseñado Joe Biden, pero falta el vamos, y falta el vamos por lo que tú has dicho. O sea, Hamas no puede entrar en un proceso serio de un alto el fuego si en pocas horas se va a producir un ataque desde Irán o desde Hezbollah importante contra Israel, que es el frente que está todo el mundo mirando. Así que
Ahora, yo creo que esto es cuestión de horas o de días, o sea, que vamos a tener que Blinken va a conseguir algún logro. Solo te corrijo que sí, es su 9ª visita a la zona desde octubre del año pasado, o sea, desde los ataques de Hamás contra Israel, porque Blinken ha ido más veces. No, ha ido muchas veces, sí, pero digo desde que se inició la ofensiva en Gaza. Tony. Sí, sin embargo, fijaros que la letra pequeña de este supuesto acuerdo de paz que propone Estados Unidos y que acepta Israel no la conocemos, salvo aquellas cosas que está diciendo Hamás, que está en contra. Pero Hamás también está en una situación delicada. Acordaros cuando hubo el atentado que eliminó al líder de Hamás en Irán. Irán dijo, Israel en la espera tendrá la penitencia. Pero bueno, una cosa es la espera de un día, de 2, de 3, pero casi una semana y media, 2 después se empieza a pensar que aquí todas las piezas del tablero se están moviendo. También sorprende Hezbollah. Ayer o antes de ayer hubo un ataque con 10 muertos, el más grave. Han atacado a líderes de Hezbollah que han sido asesinados, y Hezbollah prácticamente está haciendo respuestas testimoniales. Aquí no sabemos lo que sucede, como pasa habitualmente en este tipo de conflictos, qué es lo que se está moviendo por debajo. Pero que no haya tropas de Israel en Gaza, a mí me parece un oxímoron para que esto lo acepte Israel. Segundo, no sabemos nada de la libertad de los rehenes, que todavía, a ver, los haylos, aún quedan algunos vivos. Luego, los bombardeos indiscriminados de Israel no afectan muchísimo a Kamala Harris. Lo que sucedió el otro día, que murió una familia entera, un matrimonio con 6 hijos, eso es demoledor en la campaña de Estados Unidos. Y yo le apunto una cosa, que tiene que ser el acuerdo inmediato. Y es cierto, porque el Partido Demócrata lo necesita de forma inmediata. Si no es ahora, en la Convención Demócrata, tiene que ser antes del 10 de septiembre. Después del 10 de septiembre estamos ya en la recta final de las elecciones y ya será muy complicado que las partes lleguen a un acuerdo, porque todo el mundo se va a poner de perfil a esperar qué pasa el día 4 de noviembre. Paco, ¿tú también crees que se está jugando la última carta, la diplomacia en este momento en Oriente Próximo? Bueno, es decir, lo de Oriente Próximo para Israel es determinante, es clave, ¿no? Porque es una democracia que está rodeada de regímenes autoritarios, etcétera, y el poderoso lobby israelí que existe, es verdad que el lobby judío es muy importante, pues tiene ahí una fuerza enorme. Como es lógico, ellos no están dispuestos a nada que no sea recuperar los rehenes y garantizar la seguridad del Estado de Israel. Para Kamala Harris y Biden, pues para Biden es intentar acabar el colofón de su campaña. Parece que lo de Doha va muy bien porque una cosa es lo que nos cuentan a los simples mortales y otra cosa es lo que ellos hablan, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de Ucrania, ¿no? Es decir, una cosa es lo que nosotros, lo que es la propaganda de uno y otro lado, porque la propaganda es un arma política legítima para todos, ¿no? Por tanto, yo soy, ya sabes, muy escéptico del bien y del mal, ¿no? Es decir, las cosas no son blancas o negras. Israel tampoco puede seguir con esta guerra mucho tiempo, aunque es verdad que tiene capacidad. Me contaban en Israel que tienen capacidad de mantener 2 frentes abiertos sin problema, uno en Líbano y otro en Gaza, es decir, que no hay problema. La población israelí pues incorpora filas, es decir, que tienen capacidad tecnológica militar, porque ellos están siempre, piensa que Israel, desde que nació en la etapa moderna, en la etapa histórica, Palestina jamás existió. Digo, eso es otra cosa que para cualquier historiador meramente avezado es desesperante, ¿no? Por tanto, en esta segunda etapa del Estado de Israel, ellos desde el minuto 1 saben que el día que pierdan una guerra ha desaparecido el Estado de Israel. Es decir, eso lo tienen muy claro, porque bueno, pues Irán es un horror de país, como se ve, es decir, es terrorífico. Que llamamos moderado, pues de moderado tiene nada, 0, es como sería Gengis Khan, como dicho irónicamente. Por tanto, ¿hay una oportunidad para la paz? Sí. A Kamala Harris le interesa intentar aparecer como que ha acabado con esa guerra, es decir, que eso es bueno para ella. Y bueno, a Trump en el fondo pues le es indiferente, tampoco es un tema de su preocupación. Ya sabes que su preocupación es Extremo Oriente, ¿no? Es China, etcétera, y enlaza muy bien con aquella doctrina que conocéis muy bien de América para los americanos, ¿no? Entonces es otra mentalidad, es decir, es Europa que se arregle sus porquerías, estoy hablando como diría Trump, ¿no? Es decir, oye, que paguen, ¿no? Es decir,
la OTAN, fantástico, pero a pagar los europeos, no los americanos. Que inviertan en defensa, ¿no? Lo que comprometieron, lo que dijeron. Bueno, vamos a cerrar el capítulo internacional de momento, porque seguro que si hablamos de lo que pasa en nuestro terreno doméstico, alguna referencia va a haber también a otras situaciones como lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero bueno, estamos calentando motores ya desde hace unos cuantos días porque vamos conociendo algunos de los detalles de por dónde va a ir el inicio del curso político, y hoy en la prensa hay elementos que nos ayudan a ir ordenando la cosa. Es verdad que este verano, si no me equivoco, no ha habido diputación permanente en el Congreso y la cosa ha estado tranquila. Sus señorías se han ido de vacaciones y han intercambiado acusaciones sobre temas varios. Pero bueno, hoy leemos ya que el Partido Popular, a la vuelta, esto es ya para el mes de septiembre, pues se prepara una lista de comparecencias en el Congreso que yo creo que sería más sencillo prácticamente que fuese el Pleno, el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados, porque lo que han pedido ya es directamente la comparecencia de Pedro Sánchez, de María Jesús Montero, de Fernando Grande Marlaska, de Margarita Robles, de Pilar Alegría y de Óscar Puente. Y os imagináis los temas, ¿no? El primero, y sé que Toni va a tener ganas de hablar de esto de la fiscalidad en Cataluña, pero también la fuga de Puigdemont, las referencias de Óscar Puente a cómo los jueces del Supremo están interpretando la ley de amnistía. Bueno, materia, Toni, tenemos para empezar a tirar, ¿no? El inicio del curso político, a la vuelta de la esquina ya. Sí, y bueno, yo creo que es, digamos, lógico esta actitud del Partido Popular de seguir con la presión y el desgaste, porque aparte de la comparecencia de los ministros en el tema de la financiación, el Tribunal Supremo, tendremos Begoña Gómez para rato, etcétera, 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 es mantener digamos, tregua veraniega, volver a tener el avispero, digamos, muy, muy entretenido. Es lógico, es el acoso y derribo en un momento donde el gobierno está débil, porque seguimos mirando a Waterloo a ver qué es lo que sucede. También lo que hizo ayer Puigdemont, de hacer ese movimiento de denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial a Llarena, hemos de verlo dentro de todo este movimiento de piezas que se está produciendo. Y pongo otro tema encima de la mesa. A mí, a lo mejor Paco tiene alguna información más, ahí lo desconozco, pero me sorprendió que ayer Puigdemont no se diera un baño de masas en Prada de Conflent, que es la Universidad Catalana de Estiu, pero que de universidad tiene más bien poco, Miguel. No te confundas con el nombre, que antes habías dicho que es un encuentro universitario. Sí, un campus bueno, tenía ahí una presentación de un libro, había dicho que iba a estar allí presente, pero no las ha debido ver y todas. Es curioso porque Prada de Conflent, el auditorio es independentista, y siempre se había dado algún baños de masas el Puigdemont y bueno, el independentismo en general. Y es sorprendente que ayer enviara un vídeo y no fuera. Yo solo lo achaco, al menos por la primera impresión, lo achaco a que ha dejado todos sus movimientos de los últimos días, han dejado al independentismo, también a sus partidarios, un poco en fuera de juego. Lo único que está entusiasmado es Lluís Llach, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, pero en el resto incluso en su partido hay gente que está todavía con estupor. Bueno, en el tema de Puigdemont todo obedece a una estrategia. Es decir, Puigdemont se beneficia de que lo hemos menospreciado. Es decir, aquí en Madrid se le ha presentado pues como un tipo mediocre, un tipo medio chiflado, un cobarde que se va, etcétera, 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 ¿no? Y estamos hablando con un señor de 60 años que está en la etapa, como yo, del final de su vida, ¿no? Y lo que le preocupa el interés... No te pongas tan trascendental, Paco, de verdad. Jóvenes, o sea, no, digo para que para que veáis un poco, lo digo en el sentido para que nadie piense que es peyorativo, ¿no? En el sentido de que la vida son etapas, ¿no? Es decir, ahora pues la madurez, que ahora dura muchos años y espero durar... Vamos, que le has dado la vuelta al jamón ya. Es decir, hombre, como es normal, pues me quedarán 50 años de vida, por ejemplo, ¿no? 100 años, ¿no? Pero eso sería tortura ya. Y entonces Puigdemont, claro, él está en otro rollo, ¿no? Es decir, no es un converso, es una persona que desde joven ha sido independentista, es decir, se lo cree, lo lleva en el corazón, es un hombre que viene, como sabéis, de Convergencia. Creo que os conté la anécdota que me decía uno de persona de su equipo, me dice, es que ten en cuenta que Carles, cuando se disuelve Convergencia, era el más antiguo de la ejecutiva de Convergencia. Por tanto, no confundamos a veces los deseos con la realidad, digo, aquí en Madrid, ¿no? La visión que tenemos de Puigdemont. Entonces, Puigdemont, todo sigue un plan.
Y entonces el plan suyo ahora es, ya ha matado a las CUP, que era uno de los objetivos que tenía, es decir, eso lo tiene ya resuelto, ha matado a Junqueras y a Esquerra, es decir, ya Junqueras y Esquerra tienen un escenario complicado de futuro. Matar, quiero decir, en el sentido no definitivamente, como es normal, nada es eterno, ¿no? Pero que para Esquerra es un escenario de 2-3 años complicado, ¿no? Y él considera, yo no digo que sea verdad, digo lo que él considera, su opinión, ¿no? Es que él está liderando el independentismo. Ya está. Y entonces ahora empieza la etapa de confrontación con un Sánchez débil, esa es su mentalidad, y un Illa que va a tener ahí que una situación de debilidad también, con Esquerra, los comuns, etcétera, es decir, que no va a ser fácil, es decir, hombre, mejor que estar en Francia, por supuesto, es decir, ya se cambiaría, digo, para que lo tengáis claro, ¿no? Entonces, en ese escenario, él está contento, el partido hace lo que él quiere, no hay más, es decir, ahí mandan 4, lo digo siempre, en Rull, Turull, Nogueras y Batet, esos son los que mandan. Todo lo demás, Borràs manda lo mismo que yo, nada. ¿Sabes? Es decir, no tiene ningún peso, como no tengo yo ningún peso en Junts. Está ahí Puigdemont y su equipo, ¿no? Entonces, el escenario para Sánchez, que es lo que nos interesa en este momento, lo de Cataluña tenemos ya para un tiempo, el que sea. Es decir, entonces ya tendrá que lidiar con sus cosas buenas, malas, regulares, con este escenario de un Junts que le va a incordiar, pero él tiene una mayoría de momento sólida hasta el Congreso de Esquerra, hasta el Congreso de Esquerra. En cambio, en Madrid, pues va a ser una tortura para Sánchez. Pero bueno, Sánchez tanto le da, porque él está en la Moncloa. Es que también yo creo que es muy importante entender la mentalidad de cada uno de los personajes. Entonces, cada personaje tiene su forma de ser. Cuando hablábamos de Kamala Harris, Biden y Trump, tienen su forma de ser, su mentalidad para lo bueno y para lo malo. Y aquí lo mismo, Sánchez le importa un pepino todo. Por tanto, él lo que sabe es que se va a África, va a llegar allí como jefe de gobierno y lo van a tratar como si fuera jefe de Estado, va a ir con el avión presidencial, y entonces va a hacer lo que a él le gusta, es decir, el líder de la socialdemocracia mundial, etcétera. ¿Que tiene que aguantar a Puigdemont? Bueno, oye, pues nada, vamos a ir aguantando. Y así iremos en una legislatura donde van a sacarse, creo yo, pocas leyes, salvo que haya algún acuerdo con Puigdemont, porque Puigdemont, insisto, le tiene muchas ganas. Bueno, ahí se hablaba de que iba a haber un encuentro, ¿no?, entre el Partido Socialista y Junts, no sé si lo van a hacer antes de ese congreso pendiente en el que reconfigurarán la estrategia y la relación en Madrid, donde los 7 votos de Junts son fundamentales. Pero os decía yo del inicio de la ofensiva, Müller, del Partido Popular a la vuelta de las vacaciones de verano, que ya tenemos fecha incluso para esa reunión de los varones del PP, va a ser el 6 de septiembre, y van a poner en el centro del debate, el Frente Común, ¿no?, contra, pues esa propuesta de concierto económico a la catalana, que cuando digo lo del cupo sale ahí corriendo Tony y nos dice que no hay cupo, es que como no sabemos todavía qué es lo que hay y qué es lo que no hay, pues se especula, y lo están haciendo también, entiendo, las comunidades del Partido Popular y también en los territorios en los que no gobierna el PSOE y donde hay preocupación en las filas socialistas. Ahí es interesante también, por cierto, lo que decía el todavía alto representante de la política exterior europea, el señor Borrell, sobre esto de asumir, ¿no?, el relato del procés, aunque sea en una fase ya mortuoria. Sí, lo de Borrell iba un poco más allá, ¿no? Por lo del relato del procés, porque en definitiva el acuerdo él lo veía como una rendición. No hay cupo ni concierto, pero muchos socialistas han entendido que hay cupo y hay concierto. Entonces, de hecho, Borrell lo hace. Y yo creo que sí que el PP se está preparando para la vuelta al cole, pero están quedando como muy claros los caminos por donde vamos a volver al cole, ¿no? Pedro Sánchez, hay una semana que la prensa más cercana al gobierno, que tiene mejor información de la Moncloa, como suele decir Alsina, lleva aventando el tema de la inmigración, siendo que estamos en un verano donde normalmente el asunto se agudiza, porque como mejora el tiempo, la ruta africana, la ruta canaria se reactiva muchísimo, y además este año se ha reactivado la ruta libia, que durante mucho tiempo estuvo yendo a Italia y ahora está viniendo a Baleares y está desembarcando en Alicante, en la costa alicantina. Y son esa más la ruta del Estrecho, que es la que controla Marruecos, son las que fundamentalmente dan guerra en torno al tema de la inmigración. Y entonces llevamos muchos días, El País le dedicó un editorial casi completo el otro día al tema de la inmigración, y Pedro Sánchez está poniendo en escena un viaje de 3 días la próxima semana
Y claro, este es un asunto que en la derecha causa una gran división. Y donde, por ejemplo, el Partido Popular no tiene una posición firme tomada. Y donde hemos notado que en los últimos meses, en las campañas electorales, el señor Feijóo ha dado un paso más allá de donde estaba el PP. Y ha empezado a vincular el tema de la delincuencia con la inmigración casi abiertamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo que veo es que ahí Sánchez va a volver, esto es como desenterrar a Franco, ¿no? Va a sacar un tema que provoca polarización, que provoca división, donde la derecha no sabe si toca fondo, está nadando en la piscina, pero no sabe si hace pie en esa parte de la piscina, y esto va, bueno, pues, o sea, yo creo que o el presidente del gobierno vuelve de estos 3 países con acuerdos cerrados muy concretos de que Mauritania, por ejemplo, va a dejar de mandar inmigrantes que rompen sus pasaportes nada más desembarcar en España, o consigue un acuerdo para que Senegal haga otro tanto con la ruta canaria y deje de mandar cayucos, y trae algo concreto a cambio de los 500 millones de euros que se dice que va a darle a Mauritania y otros acuerdos que va a cerrar con Senegal y Gambia. Bueno, pues o trae algo concreto o simplemente estamos de nuevo ante el posicionamiento de un tema polarizador en el debate público para sacar ventaja dividiendo a sus rivales. Así que el PP hace bien en ir al tema del concierto y del cupo y crear un acuerdo fiscal, pero también haría bien si en esa reunión analizan el tema de la inmigración, porque es por ahí por donde Sánchez va a intentar clavar su cuchillo. A ver, el Partido Popular gobierna con coalición canaria en Canarias y está gobernando en unas ciudades en las que... Y en toda la costa donde he dicho que llegan las rutas, ahí hay un gobierno del PP. En Baleares hay un gobierno del PP, en Valencia, en la Comunidad Valenciana hay un gobierno del PP, y en Andalucía el resto. Y en Ceuta la semana pasada las autoridades estaban diciendo que no dan más de sí, que no pueden con la cantidad de menores no acompañados que han llegado a sus centros, ¿no? Y ahí está el asunto, encallado y sin solución, después de que también naufragara, ¿no?, la reforma que se iba a impulsar para pues para reformar la ley de extranjería y hacer que no fuese voluntario, sino, digamos, un compromiso cerrado para admitir en las comunidades autónomas ese reparto de menores inmigrantes. Paco, ¿dónde está la solución? No es sencillo, siempre se dice, no, hay que mirar a Europa y que Europa haga caso a los países del sur del Mediterráneo, pero si no hay acuerdo entre las propias comunidades en un asunto que debería ser de Estado, no sé, ¿por dónde puede ir la negociación en este capítulo? Vamos a ver, primero, ayer salía una noticia que no puede pasar inadvertida y es la deuda pública, ¿no? Es decir, con Sánchez, es decir, pues 25.000 millones en un mes, no pasa nada. Y este mes otros 25.000, ¿no? No importa, es decir, eso. Entonces, ¿por qué te digo y te saco este dato? Porque al final hay que dar 500, como si se da 1.000, es decir, tanto le da. Es decir, como él vive como si no hubiera un mañana, es una mentalidad. Y como tiene la ventaja que la prensa no le criticamos, porque en la época de nuestro amigo Rajoy fuimos inmisericordes, es decir, era una tortura, es decir, programas de televisión horas y horas dedicados a las pensiones, al tema de la hucha, al tema de la miseria, el tema de la pobreza infantil, etcétera, ¿no? Entonces Sánchez tiene barra libre, entonces Sánchez es una persona muy inteligente. Yo, a diferencia de otros que ahora son sanchistas, yo apoyé a Sánchez, es público y notorio, me criticaban en La Sexta, nuestro programa hermano, me decían sanchista y tal, ¿no? Yo, pobre de mí, como cuando me dicen trampista, digo, chico, yo lo que vengo es a analizar, y dije que podía ganar Sánchez, ¿no? Y ahora digo lo mismo, Sánchez es muy inteligente, es muy listo, sabe cómo se tiene que mover, y entonces es una cuestión de dinero. Ya está. Tan sencillo, ¿no? Y luego, pues, de polarizar, es decir, es la estrategia de Sánchez. Yo polarizo y eso movilizo a los míos. ¿Cuál es la campaña americana? ¿Quién va a ganar? Va a ganar Kamala si consigue movilizar a los suyos. Ya está, es tan sencillo como eso. Y es un equilibrio entre su perfil radical, la moderación del centro de Estados Unidos, y lo que ya sabéis, ¿no? Trump no tiene problema, los tiene todos movilizados, es decir, todos, ¿no? Desde el loco bebedor de whisky de Kentucky con el Winchester en la puerta de su cabaña, ¿sabes?, al catedrático de Yale, ¿no? Que tengo algún compañero que son trampistas, aunque os sorprenda, ¿no? Es decir, no todos son bebedores de whisky malo de Kentucky. Entonces, en este escenario ahora que tenemos, pues el presidente pues se va de viaje. Entonces, como buen autócrata, y esto lo digo expresamente, digo ese término, pues decide que no reciba clavijo.
No tiene ningún problema, lo recibirá cuando a él le dé la gana. Pero ¿qué es eso de que Clavijo quiera ver al presidente del gobierno en sus vacaciones? Vivimos en un país de locos, ¿no? Es decir, eso sí, recibe a ella, ¿no? Es decir, eso no nos escandaliza. Entonces, la inmigración es el tema más grave que tiene España y más grave que tiene Europa. Porque la deuda y la mentalidad sanchista, que si esto es muy inteligente, no pasa nada. Oye, pues debemos 1,6 billones, pues debemos 1,7, 1,8. Eso es un gran empresario en cierta ocasión catalán, estaba con él hablando y le digo, oye, pero debes 20.000 millones de pesetas, ¿no?, a un gran grupo bancario. Y se me quedó mirando y me dijo esa frase tan típica. Dice, el problema no lo tengo yo, lo tiene el banco. Si debes 1 millón de pesetas, lo tienes tú. Pero si debes 20.000 millones de pesetas, el problema lo tiene el banco y se encargará, como así fue, ¿no? Porque el grupo sigue existiendo, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es tan fácil como eso. Entonces, el problema económico no lo hay. Porque como la deuda está cada vez más gorda, pues ya se encargará el Angela Merkel de turno. Ahora se llama Scholz y se llama nuestra amiga Lagarde, ¿no? El tema migratorio sí que es muy gordo. El tema migratorio es muy complicado porque, lógicamente, la gente... Yo haría lo mismo. Yo es que hay que empatizar también. Yo, como no soy como Sánchez y empatizo, yo empatizo con la gente que llega, que rompe su pasaporte en medio del mar, llega aquí, se tira al suelo, besa el suelo, se pone a gritar alegre y huye de un sitio donde le pueden matar, violar, pasa hambre, pero por favor, ¿cómo no vas a irte de esos países? Es que cualquiera de los cuatro nos iríamos como fuera, arriesgando nuestra vida. Entonces es normal que quieran venir a Europa. Lo que pasa es que Europa debería de tener una política más seria, más sólida y menos demagógica de cómo integrar a toda esa población, pues necesitamos población. ¿Sabes? Es decir, necesitamos gente aquí. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Es de integrarlos, pues hacer toda una formación, educación, en que van a trabajar. Es decir, tendría que haber en lugar de tenerlos hacinados, lo que habría que tener es centros, en el buen sentido, que nadie lo interprete mal, ¿no?, donde pudieran tener una formación profesional, donde se les pudiera orientar una vida laboral digna, ¿no? Porque, claro, cuando yo sea mayor... No, ahora soy jovencito todavía, a mis 60 y algo años, ¿no? Pero imagínate cuando tenga 100 años, ¿no? Pues necesitaría alguien que me cuide, ¿no? Es decir, aunque sea para hacerme compañía. Y aparte de mis adorables hijas, y espero nietos, pues será alguien que probablemente será pues o africano, o asiático, o iberoamericano. Pues bueno, pues hay que empatizar con ellos. Tony. Coincido con John cuando dice el tema de la inmigración va a estar encima de la mesa. Y hombre, me sorprendería mucho, John, si el presidente hace esta gira y no tiene los acuerdos ya atados, porque entonces sí que vendrá como pato cojo. Yo creo que estas cosas se planifican y yo creo que el tema debe estar bastante encarrilado porque necesita venir el presidente con un acuerdo encima de la mesa. Pero si se pondrá el tema de la inmigración, va a poner también el tema de Junts, el gobierno, encima de la mesa. Porque le interesa meterle presión a Puigdemont y a Esquerra Republicana. Antes Paco decía, bien dicho, que Esquerra está en estos momentos noqueada por Puigdemont. Y ciertamente está noqueada, pase lo que pase en el Congreso. Pero Esquerra Republicana ahora es un partido sin dirección. Y cuando llegue la nueva dirección, fijaros que en la consulta... 56 a 48 o algo así, o 52 a 48, perdón. O sea, muy empatado. Es un partido dividido, débil. Con lo cual eso a Salvador Illa ya le irá bien, al menos durante un tiempo. Ya veremos hasta cuándo, porque los de Sumar no es que estén débiles, sino lo peor. Están también noqueados. Pero, Tony, y con su lideresa bastante noqueada, que es Ada Colau. Sí, Tony, ahí hay una cuestión, lo que estás diciendo, que me parece interesante. El ABC dice hoy que Pedro Sánchez no se ha jugado nada de su capital político en presionar ni a Junts ni a Esquerra con el tema de los inmigrantes. ¿Te acuerdas que el debate, las comunidades autónomas, precisamente estos dos partidos se significaron en que no querían formar parte del reparto ni de la solución del problema? Porque, entre otras cosas, tenía la operación de la elección de Salvador Illa al frente de la Generalitat. En cambio, el PP pues arriesgó y ha perdido el apoyo de Vox, o ha perdido el compromiso de Vox en varios gobiernos autonómicos, precisamente por este tema y por tender una mano. Esa fue, digamos, la excusa oficial, porque rompieron incluso antes, ¿no?, por el traslado de, creo que eran 350 menores. Bueno, es decir, fue la excusa. Pero en el registro periodístico está así. Sí. El asunto es que ahora Sánchez ya tiene las manos libres y efectivamente puede presionar ahí y jugar su capital político.
Sí, y además el tema de la inmigración tiene, aparte del tema nacional, un tema específico en Cataluña, que es el crecimiento de Alianza Catalana. Todas las encuestas, incluidas las de mi periódico La Razón, le dan un crecimiento exponencial, de 2 a 6 diputados. Cuidado y eso es voto independentista. Con lo cual aquí también se puede generar un debate importante. Pero luego también poner el tema político de Junts encima de la mesa pone un poco, a prueba la solidez del liderazgo de Pedro Sánchez, porque Junts tendrá también presiones de todo el resto de socios, todos, porque en este momento no les interesa, romper el gobierno. Y luego hay otra cosa que yo creo que es importante. Hay un artículo maravilloso de Manel Pérez, el subdirector de La Vanguardia, donde habla del comunicado nonato de fomento del trabajo el día de la supuesta detención de Puigdemont. Sí. En el que se pedía la libertad, pero es un comunicado maravilloso en el sentido de que pega tiros a todo el mundo. A Pedro Sánchez, a Feijóo, al Tribunal Supremo, a Puigdemont, al PSC. Bueno, es que la burguesía catalana también está intentando mover pieza y es verdad que añora esa convergencia de toda la vida, y Puigdemont no es de la convergencia de toda la vida, aunque Paco decía que militante antiguo, sí, y es verdad, y además en Girona era muy activo, llegó a ser alcalde de Girona, pero en estos momentos el debate de cómo tiene que afrontar el futuro el independentismo, y cuando digo independentismo digo Junts per Catalunya, también le interesa a Pedro Sánchez, porque veremos cuál es la correlación de fuerzas, porque claro, en estos momentos Turull, Batet, Rull, Míriam Nogueras, ¿qué es lo que van a plantear en el partido? ¿Que siga el liderazgo, hiperliderazgo de Puigdemont, o vamos a empezar a hacer algún movimiento? Porque le interesa romper a Puigdemont el gobierno de Sánchez, le interesa que caiga. Bueno, deja la pregunta ahí en el alto, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar también de otro comunicado, si quieres, nonato, como decías tú, ayer en el Consejo General del Poder Judicial, donde el sector, progresista, frenó lo que quería hacer el bloque conservador, y es emitir un comunicado para decirle al gobierno, en este caso al ministro Puente, que deje ya de decirle a los jueces del Supremo lo que tienen que hacer con la aplicación de la amnistía. De esto, de lo que ocurrió en esa reunión, enseguida hablamos. Más de uno. Onda Cero. Otros bancos Nosotros vamos a llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Aquí seguimos en Más de Uno, en tertulia, con Tony Bolaño, con John Muller y con Paco Maruenda. Os quería preguntar yo por la reunión, por ese plenario de ayer tan estimulante, tan informativo del Consejo General del Poder Judicial, donde ya sabíamos que a priori no iba en el orden del día el debate y votación de un nuevo nombre para presidir el órgano de gobierno de los jueces, pero bueno, parece que ha habido alguna que otra discusión en esa reunión, en ese plenario, en el que se ha decidido que sea la primera semana de septiembre cuando lleven a término la elección de un presidente, ahí muy en vísperas de la apertura del año judicial, pero parece que ayer el sector conservador quería sacar adelante un comunicado denunciando otra vez las injerencias de la clase política en el mundo de los tribunales, ¿no? Referencia directa al ministro Puente por lo que dijo la semana pasada, creo que fue ya, hablando de los jueces del Supremo, ¿no? Que se habían extralimitado a la hora de aplicar la ley de amnistía. Paco, ¿sabes algo del intríngulis de lo que hubo en esa reunión? Porque al final no se llegó a votar ese comunicado. Ellos han llegado utilizaron un subterfugio, y es que no había presidente, ¿no? Dijeron que como no hay presidente, porque claro, para los llamados progresistas también es una complicación, porque las palabras de Puente pues sentaron muy mal a mucha gente, porque oye, yo lo digo hoy en mi artículo modestamente, digo, oye, tú puedes estar a favor o en contra de lo que ha dicho Puente, ¿no? Pero es muy inoportuno, porque los jueces, ellos consideran legítimamente pues que hay una cuestión de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si una cosa está, es que es legal, es decir, si el Supremo puede plantearlo, porque, hombre, dicho con todo el respeto a mi buen amigo Óscar Puente, ¿no? Hombre, es decir, no vamos a negar que esos jueces del Supremo, la sala de lo penal, es la élite del derecho penal en este país. Es decir, eso es pacífico. Yo creo que no hay ninguna duda que Marchena y los que le acompañan son juristas de primerísimo nivel, ¿eh? Digo, porque ahora, al final aquí
ahora aparecen los juristas de Wikipedia o los pseudojuristas y flipas las cosas que lees, ¿no? Por tanto, es legítimo, es legal que el Supremo plantee esa cuestión, ¿no? Luego, en el Estado de Derecho, eso de la superioridad del Poder Legislativo no existe. Es decir, hay un equilibrio de poderes. Eso es de primero de derecho. Yo no entiendo muy bien las cosas que leemos estos días, desde que se aprobó la ley de amnistía, que el propio Sánchez decía que la amnistía era inconstitucional. Recordemos, Pedro Sánchez Pérez Castejón. La amnistía es inconstitucional y nunca la voy a aprobar, ¿no? Y ahora tenemos una amnistía. Pero bueno, en todo caso, oye, veremos qué dice el Constitucional. Entonces era lógico que ayer pues el Consejo, oye, lo moderado o duro que hubiera querido, podría haber recriminado educadamente al ministro y decir, oiga, mire, usted como líder de un partido diga lo que quiera, pero como ministro debería de respetar la separación de poderes. Pero ni en eso se han puesto de acuerdo, lo cual ya te muestra que el problema de la justicia no es un problema de partidos, sino es un problema de personas, ¿no? Es decir, que ahí hay, lógicamente, gente que tiene una sensibilidad y gente que tiene otra. Y yo sé que eso le fastidia a la izquierda mediática y política, pero la mayoría de jueces que saben derecho, casualmente no son de jueces para la democracia. Os habéis quedado en silencio. Bueno, Oye, Toni, por cierto, que a este Consejo General del Poder Judicial, que sigue descabezado, que falta todavía una presidencia, se ha dirigido Puigdemont, ¿no? A través de su abogado también, bastante molesto porque dicen que hay algo deliberado ahí en el juez Llarena a la hora de no tramitar, ¿no?, el recurso que puso contra esa decisión de dejar fuera de la amnistía, el delito que pesa todavía sobre él, el de la malversación. Yo no me voy a poner estupendo porque de plazos jurídicos no tengo ni puñetera idea, pero bueno, también sorprende que el señor Llarena dijera que no se iba de vacaciones esperando la posible detención de Puigdemont el 8 de agosto y que no haya contestado las cartas. Bueno, yo creo que esto eso ha dicho también el abogado Boyen el juego de estos días, en lo que Paco define como una estrategia, y creo que es verdad, es una estrategia que está muy bien orquestada por parte de Puigdemont y del señor Boyen, que están intentando, digamos, tocar todos los resortes. Pero mira, en el tema del Consejo General del Poder Judicial, sin entrar en detalles, unos dirán que la izquierda es la que lo quiere controlar, otros diremos que la derecha es la que lo quiere controlar, pero ¿realmente estos 20 señores van a traspasar otra vez el ridículo y llegar al día que se inaugure el año judicial sin presidente? Hombre, yo creo que ya va siendo hora, porque es verdad que los jueces los nombra, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial los nombran los partidos, lo hemos visto. Pero ¿de verdad que tienen que llevar la camiseta de los partidos por debajo de la corbata o del vestido? Hombre, pónganse ustedes de acuerdo. No creo que sea tan difícil nombrar un presidente. Y además, oye, hay cosas tan sencillas como si hay dos candidatos, si no hay forma, siempre se puede buscar una tercera vía. Es que yo creo que ya empieza a ser la cosa complicada. Tirar una moneda al aire. O tirar una moneda al aire, pero yo lo que creo que ya es increíble es cómo la derecha en este país impide que las instituciones funcionen. Hombre, es que hace ya 6 años. 6 años, no había, Paco, 6 no había años. nadie enfrente ayer. Ya. Yo creo que... Y Sánchez no tiene ninguna responsabilidad, me parece. Hombre, yo creo que tiene más responsabilidad los que han intentado controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Si la gran frase Sánchez, escrita por WhatsApp. Si la quiere controlar... No, la WhatsApp era el Consejo General. Sánchez quiere controlar... No, el Tribunal Supremo por la puerta de atrás. La sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, señor Cosidó. Mira, la batalla ahora es precisamente... Además, has estado muy acertado. La batalla ahora es controlar la sala penal y poner a Ana Ferrer, una mujer bajo el control de Conde Pumpido, y a Pilar Teso en el Consejo General del Poder Judicial. Es que fíjate, la derecha son todos jueces maravillosos y los que son progresistas son unos sicarios del PSOE tremendos. Pregúntate por qué son una minoría. El problema del lenguaje ya pone blanco sobre negro, o negro sobre blanco, mejor dicho, la situación de la judicatura en este país. Claro. ¿Y por qué no son de jueces para la democracia? Hombre, no todo el mundo puede estar hasta los 30 años sin trabajar, fíjate. Bueno, pues mira Conde Pumpido. Conde Pumpido no creo que fue de familia pobre. No conozco ningún... No todo el mundo puede, y la gran mayoría de jueces pues pueden permitirse. Sí, todos son millonarios. No, hombre, no, hazme caso. No he dicho millonarios, yo no he dicho eso. He dicho que pueden estar hasta los más de 30 años sin trabajar. Bueno, hay un par de cosas que se pueden decir de lo que ocurrió ayer, ¿no? Que es lamentable que
Hombre, yo creo que el Consejo General del Poder Judicial en otras épocas, un juez se rompía una uña y sacaban una declaración de solidaridad y reclamando el respeto a la uña rota y a la independencia del juez. Ahora, la verdad es que han pasado cosas en los últimos días que quizá ameritaba efectivamente esa declaración, y yo creo que además ahí tenían un argumento los conservadores que era, oye, en este texto, bueno, pues incluso en una etapa de transición sin presidente, el Consejo puede quedar muy bien alineándose con la defensa de la independencia judicial. Por un lado, entonces, lo que tenemos es que el Consejo, existiendo y renovado, sigue reproduciendo la misma polarización que teníamos en el Parlamento y que durante 5 años evitó que se renovara ese Consejo. O sea, los jueces sin intervención política siguen siendo tan políticos como antes, sobre todo si lo eligen los políticos, aunque no les hayan dicho el presidente. Y lo segundo es que los progresistas han roto con el corporativismo, porque efectivamente había una muleta corporativista que sacaron los conservadores y que en este caso decayó. Bueno, así que luego no se quejen cuando clasificamos entre conservadores y progresistas. Eso. De esto seguiremos hablando en los próximos días. Ahora nos toca calzarnos unos Callahan. Begoña. Sí, porque todavía estás a tiempo de conseguir tus Callahan favoritos en rebajas. Tengas el estilo que tengas. Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado, ya sabes, para ofrecerte una experiencia única. Al caminar con tecnología Callahan Adaptation se adapta al pie. Fabricado con materiales de máxima calidad, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio. Tony Bolaño, que pases un buen día. Igualmente, un abrazo a todos. Me despido por aquí, Paco Maruenda. Igual muchas te deseo. Gracias. Y también a Müller aquí al quite en este debate, en este día en el que hemos hablado mucho de Estados Unidos. Nos queda convención y más cosas, ¿eh? Seguimos en Más de Uno. Nosotros mañana seguimos madrugando. Adiós. Más de Uno. Onda Cero.